Bueno, con el gusto de siempre iniciamos otra entrega de Séptima Noche en Septa Televisión, desde la Confitería La Perla, con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram y nuestros invitados. Hoy, un hombre joven, un deportista, un apasionado por una actividad que está ganando espacios realmente muy importantes en la sociedad argentina, como es el Rural Bike. Y nuestro invitado es Emiliano Greco. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por aceptar la invitación. No, a vos porque venía media postergada y bueno, quería cumplirte con la entrevista. Además viene postergada porque tenés mucho compromiso con entrenamientos, viajes y todo eso, ¿no? Sí, bueno, ahora justamente la vez anterior que la postergamos, habíamos preparado una carrera en Villa La Angostura. ¿Sí? Una carrera a nivel nacional. Será una carrera de 110 kilómetros de distancia que va por el camino de los Siete Lagos, de Villa La Angostura hasta San Martín de los Andes. Sí. Bueno, son 110 kilómetros de carrera, una carrera larga. O sea, bueno, y de hecho a nosotros ya el traslado hacia allá nos quedaba lejos, entonces ya se arma como un fin de semana de la carrera, se va un par de días antes o se vuelve algún día después y sí, hay que pedir los días en el trabajo. Por los descansos inclusive, ¿no? Porque si haces un viaje tan largo, mereces descansar antes de competir, ¿no? Sí. Eran 12, 13 horas de viaje desde acá hasta allá. Sí, hubo chicos de Tres Arroyos, fueron alrededor de 30 corredores. Sí, por ahí nosotros nos fuimos medio más tempranero, fuimos más sobre el miércoles, para allá rodar allá el jueves, el viernes, conocer un poco el lugar. Pero bueno, hubo algunos que llegaron más sobre el viernes o sábado y sí sentían el cansancio obviamente de tener que correr el domingo con tan poco tiempo de llegada. Esto que decimos de la popularización, si se quiere, sí, de a poco cada vez más del Rural Bike, ha determinado que aquí en Tres Arroyos haya muchos deportistas, ¿no? Sí, cada vez hay más. Hoy en día hay mucha gente haciéndolo recreativamente, pero bueno, hay mucho porcentaje de esa gente también que lo hace recreativo, que después termina queriendo, se compró una bici por ahí inicial y después uno lo ve que con el tiempo compran una bici mejor o ya se empiezan a interiorizar por los entrenamientos o simplemente hacían distancias muy cortitas a lo primero y uno ya los ve que hoy en día hacen entrenamiento de 40, 60 kilómetros, con lo que te das cuenta que esa gente sí se enganchó. Después hay alguno que no, obviamente, que por ahí la compró y la arrumbó. Sí, pero suele pasar en muchas actividades. Hay mucha gente gente inclusive ahora con la pandemia, gente de otros deportes o gente que en su momento el gimnasio cerró y que no lo podía hacer por ser en espacio cerrado, que se volcó a la bicicleta y que hoy en día están enchufados, vamos a decir. Bueno, y en tu vida, saludite cuando guste. Sí, en tu vida, ¿cuándo viene la primera relación con la bicicleta? De niño, seguro. Sí, de niño, pero la realidad que arranqué a competir de grande, o sea, ya arranqué con algo de 25 años, el primer contacto con la bici, era algo en ese momento pensado como algo más recreativo o como para arrancar, pero después, mientras que vas andando, te cruzas con chicos que estaban preparándose para alguna carrera y por ahí te preguntaban, ¿y vos vas a correr? Y uno no tenía ni pensado correr, pero ya te entró la pregunta en la cabeza como diciendo, bueno, podría, y bueno, de hecho son esas primeras carreras que uno anda muy atrás o solamente piensa en llegar. Aprendiendo. Claro, aprendiendo y bueno, después eso trajo otra y bueno, cada vez te veía, me pasó particularmente verme primero entre los 50 primeros, después entre los 20, después entre los 5 primeros y después ya estabas tan cerca que decís, bueno, tengo ganas de que quiero ganar, claro, exactamente, y por ahí eso fue un desahogo, me acuerdo, cuando pasó no me acuerdo si fue Barker la primera carrera que gané. Después cada cual tiene cada carrera tiene sus cositas, pero hay algunas que te las acordás puntualmente. ¿Y esto de alguna forma vino a reemplazar el ciclismo tradicional, las competencias ciclísticas que claro, se ven menos, ¿no? Hoy en día está volviendo, hay un campeonato bonaerense de ruta, de a poco, pero en un momento se había perdido, la ruta se había perdido mucho y el rural o el mountain bike volvió a traer auge de ciclistas.
las competencias se hacen por caminos rurales, que serían como si fueran una muy antigua carrera de ruta. Claro. De hecho, las bicis a lo primero eran pesadas y después se empezó a buscar Claro. materiales livianos y bueno. Había una competencia ciclística aquí llamada Doble Barro, por ejemplo, Sí. que iba por camino de tierra. Claro, Hasta barro. claro. Hoy en día, bueno, ya hace unos años atrás se corrió una que era una también muy parecida, que era una vuelta de 20 kilómetros en la cual se iba hasta Barro y se volvía. Y sí, se corría a 2 vueltas, unas competencias de 40, 50 kilómetros. Hoy en día ya hay competencias mucho más largas, de 80 kilómetros, de 100, pero lo normal es entre 40 y 50 kilómetros, la mayoría de las competencias están en eso. ¿Sos tres arroyenses de fábrica? Nacido en Tres Arroyos, ¿sí? ¿Tus padres? También. ¿Quiénes son? Mi papá, bueno, falleció hace unos años, Martín, y mi mamá Mirta, que bueno, gracias a Dios todavía Sí. la tengo. Y bueno, tengo 2 hermanos más mayores, me llevan 10 y 15 años. Bueno, sí. Esa es un poco la familia. Que se ha concentrado. Y además, tu apellido es con una C, Sí. sola, el Greco, Sí. cuando hay muchos apellidos italianos que son doble C. Son doble C, ¿no? sí. Creo que en muchos lugares me veo con doble C, Con en realidad doble C, no, ¿no? es con una C. Tenés que aclararlo eso Sí. muchas veces, sobre todo cuando se hacen trámites así oficiales, ¿no? Exactamente, sí. ¿Eh? Es una pregunta recurrente, sí. Ajá, Sí, sí, bien, así bien. ¿A qué escuela fuiste? es. Escuela técnica. Ah, la técnica. Que de hecho fue la que me llevó a mi actual trabajo. Sí. Que era técnico electromecánico, la tecnicatura en ese momento. De hecho, muchos profesores que después los terminé atendiendo Claro. ya como empleado de la concesionaria. Muchos profesores que en ese momento tuvieron una paciencia grandísima. Bueno, después mucho tuve una relación comercial por la concesionaria, de tantos años en la concesionaria. Exacto. La escuela la elegiste vos, digamos, Sí. porque le gustaban ya un poco. Sí, en ese los momento fierros. había una articulación entre los colegios que me acuerdo que no tenían octavo y noveno, articulaban con la técnica, con la media, no me acuerdo. Yo me acuerdo que la técnica era, no sé si difícil, era distinta porque era un doble turno y obviamente que si elegía el doble turno sabía que eran muchas horas, pero sí, fue una linda experiencia el colegio industrial. Trabajás en la concesionaria de Peugeot de Tres Arroyos. Exactamente. Y esto del estudio en el colegio industrial, como se le llamaba, en la Sí. escuela técnica, Sí, sí. ¿te sirvió de alguna forma o no Sí. entraste como mecánico directamente? Exactamente. Primero fue, sí, no me acuerdo si fue por una especie de lavadero y mecánica, una cosa así, y después ya un poquito más volcado a la mecánica. Y bueno, después pasé una parte, a los poquitos años pasé una parte más administrativa. Si bien lo técnico siempre sirve, o sea, hoy en día Claro, la claro. parte técnica sirve para entender muchos de los problemas o efectos que Sí, pueda sí. tener el auto de un Sí, cliente. sí. El auto llega la persona y al primero que encuentra es a vos, ¿no? Exactamente, Que lo exactamente. atiende y entonces vengo Sí. con tal problema y vos tenés alguna Claro. media respuesta para darle, ¿no? Exactamente, porque si bien los autos obviamente que vienen cada vez más sofisticados, después ya el auto tiene su técnico que especializado, que va a trabajar de acuerdo a lo que tenga que hacer. El tener una parte técnica previa a veces ayuda aunque hoy no es necesaria, para esos puestos no es necesaria, de hecho ese tipo de puestos lo están cubriendo mujeres en otros concesionarios. Ajá. No por la parte porque puede errar una técnica electromecánica, vamos a decir, en la mujer, por eso que hoy en día alguien que no fuera técnico hubiera estudiado en una escuela Sí, que comercial. no hubiera, claro, exactamente, podría cumplir igualmente. Pero bueno, a veces cuando le volcás la información que viene desde el cliente hacia vos y vos hacia el técnico la recibe así. De otra y por ahí forma. lo ayuda. Exactamente, claro. Sí. ¿Y cuánto hace que estás en esa tarea? Entré en el año 2004, ahora, creo que egresé en el 2002 en la técnica y por intermedio de uno de los profesores fue que me recomendó. Que bueno, que fue el trabajo desde ese momento, desde el 2004 hasta hoy en día que lo sigo teniendo. Sí. Decime, ¿qué diferencia hay entre el mountain bike y el rural bike? El rural bike son carreras de caminos rurales mayormente lisos, pueden estar lavados de que haya tosca sobresaliente o eso, pero mayormente es un terreno liso. De hecho se corre con horquillas rígidas,
con gomas con las libras infladas, o sea, bastante inflada, con muchas libras. Y distancia entre 40, 60, 80 kilómetros, depende de la carrera. En el mountain ya no, el mountain ya se está hablando de elevación, o sea, de lo que uno va a subir, por ahí te hablan de carreras de 2000 metros de elevación. Entonces vos ya sabés que vas a subir 2000 metros, vas a tener que escalarlo, o sea, no es que lo subís de una, pero sino que en el recorrido de toda la carrera esa elevación va a estar. Eso desgasta mucho y se da, el mountain tiene senderos, que en el rural no, el rural es más de caminos abiertos. El mountain tiene senderos, ya se va con una horquilla de suspensión, o a veces hasta de doble suspensión, bicicletas de suspensión delantera y trasera. El mountain es exigente. El rural tiene un poco más de esa estrategia de ir uno atrás del otro, o elegir el momento para atacar o eso. En el mountain por ahí es más uno contra el circuito. Claro, sí. Uno, contra la naturaleza. Claro, tal vez en una carrera de rural alguien siendo muy frío o pensante puede llegar a una definición de carrera aún teniendo menos físico. Y en el mountain, si tenés menos físico, que tal vez ese corredor con el que vos hubieras llegado a definir, no, te dejó, quedaste suelto al kilómetro 10 de carrera cuando todavía faltan 40 para llegar. Hay mucha diferencia. Más allá de salir a practicar la ruta o a los caminos, es hacer gimnasio también, hacer fierros. De a poco, antes se usaba en pretemporada, se le llamaba por ahí esta época, diciembre, los primeros días de enero, eso se usaba para el gimnasio. Pero el tema es que en la bici yo veo que antes capaz que entrenador tenían 2 o 3 corredores y hoy capaz que tienen 50 corredores tienen entrenador. Lo mismo que el nutricionista, a lo primero no se usaba, prácticamente uno iba porque iba por su vida normal, vamos a decir, claro, y de repente hoy van al nutricionista para la bici, o van al gimnasio para la bici. Entonces está mucho más profesionalizado hoy, si bien es amateur, es un deporte que no deja de ser amateur. Claro. Uno se encuentra que va a una carrera y capaz que hay 40, 50 corredores que van al nutricionista, que van al gimnasio, que obviamente que se cuidan de sus dietas. Después cuando termina la carrera las dietas van a parar a otro lado, pero sí, se ha puesto que cada cual busca mejorías en varios ámbitos. A propósito de los premios, ¿son trofeos, medallas, no hay dinero? Sí, yo prácticamente sí, cantidad de trofeos y medallas que ya después de muchos años uno no sabe ni qué hacer con ellos. Claro. Pero sí, hay carreras que son con premiación en efectivo. Creo que había una hace poco en Pigüé, esta carrera de Villa Langostura tenía premio en efectivo. Tema que a veces poner una carrera como esa de Villa Langostura, hay 3.500 corredores. Y capaz que el premio en efectivo son para los 10 primeros corredores que entraron en la carrera. Por eso que hay muchos que quedan como... Van a correr por gusto. Muchos corredores, que son la mayoría de todos, son su propio sponsor, su propio nutricionista, su propio entrenador, ellos mismos bancan su hobby. ¿Hay circuitos pensados especialmente para complicarle la vida al deportista? Sí. Hoy hace algo de un mes y medio atrás se corrió acá en Tres Arroyos una carrera de la fecha de Argentino Junior, que la organiza Argentino Junior. Yo gané la carrera, pero era impensado el circuito que habían hecho para Tres Arroyos. O sea, cualquier corredor de la zona que venía normalmente a correr a Tres Arroyos se encontraba con el camino rural ancho y cosas. Bueno, esta carrera tuvo pasos por arroyos, había que subir la vía, bajar la vía, los terraplenes de la vía, continuamente subirlos y bajarlos y no, muchas dificultades, muchos senderos. O sea, los que habían venido durante años anteriores a competir a Tres Arroyos se encontraron con eso, no lo podían creer, les gustó, terminó gustando porque fue algo diferente. ¿Te gustó? Pero sí, más de uno decía, no era un rural bike, ¿viste? Era difícil, era difícil. Ahí por ahí es donde un corredor que con un estado físico, una pequeña diferencia de estado físico te gana bien. En un rural es más difícil.